Viernes 29 de mayo de este 2020, qué gusto saludarlos a todos ustedes una vez más en estos diálogos agrarios por el territorio. Saldremos adelante, ejidos y comunidades. En esta ocasión hablaremos de la solidaridad mediante programas de organización social. Esta charla la encabeza la ingeniera María de la Luz Rodríguez Morales, directora general de Organización Agraria de la Procuraduría Agraria, el licenciado José Juan Lara Martínez, director de Organización Agraria, y esta charla la cerrará el maestro Sergio Grajales Ventura, director de Apoyo Social Agrario, también de la Procuraduría Agraria. Demos paso esta mañana a la ingeniera María de la Luz Rodríguez. Buenos días. Muy buenos días a todas y a todos. Antes que nada quiero agradecer la oportunidad que me brindó el señor Procurador, el licenciado Luis Hernández Palacios, para poderme dirigir el día de hoy con ustedes. Un saludo muy fraterno a todas las ejidatarias, ejidatarios, comuneras, comuneros, posesionarias, posesionarios, integrantes de los órganos de representación de diversos núcleos agrarios, así como a las compañeras y compañeros de estructura territorial. En este día quiero aprovechar la oportunidad para, a través de este espacio, tener una pequeña charla sobre un tema interesante que se le ha denominado cómo recuperar la Asamblea para la Cohesión Interna y acceso a los programas sociales. Y sobre todo un tema muy sensible en estos días de cómo recuperar el asambleísmo. Después de estos prácticamente 2 meses que tuvimos que ausentarnos por recomendación de las autoridades sanitarias de los núcleos agrarios. Sin embargo, quiero comentarles que durante este tiempo el personal de la Dirección General de Organización Agraria nos hemos dado la oportunidad de reflexionar justamente sobre este tema de mayor relevancia para el sector agrario, como es la Asamblea de los Ejidos y de las Comunidades. Ustedes, en el caso de los ejidos y comunidades, y nuestros compañeros de estructura, como también lo conocen y lo saben perfectamente porque lo sufren, últimamente se nos estaba presentando ya un problema recurrente en las asambleas, y es el relativo a la celebración de las asambleas. Hoy en día, generalmente, estas se celebran en segunda convocatoria, cuando son asambleas de formalidades simples, en segunda convocatoria, asambleas en donde la ley pues a veces nos dice, no a veces, sino donde la ley de manera muy precisa nos dice que estas se deben de llevar con el 50% más uno de los ejidatarios, o bien con los ejidatarios que asistan en una segunda convocatoria. Pero complicaciones más fuertes las tenemos en las asambleas de formalidades especiales. En esas asambleas en donde hay veces que el acuerdo de la misma va en el sentido de llevar a cabo una división, una fusión, un cambio de destino, la adopción del dominio pleno, la conversión de ejido a comunidad o de comunidad a ejido. Este tipo de asambleas, la ley es muy precisa y señala que se deben de realizar en primera convocatoria con el 75% de los ejidatarios, o bien en una segunda convocatoria con el 50% más uno. Esta situación del requisito que marca la ley en la práctica se nos complica, ¿verdad? Llevar a cabo una asamblea de esta naturaleza. Y veníamos utilizando un recurso que es muy conocido por parte de la estructura, que lo denominábamos así, de suspensión temporal de los derechos de voz y voto de los ejidatarios. Situación que en la práctica cotidiana, pues a la larga nos ha traído más problemas que soluciones al interior de los núcleos agrarios. Por eso, justamente en estos días de confinamiento, de trabajo en casa, nos dimos la oportunidad justamente para reflexionar qué tenemos que hacer. ¿Y qué tenemos que hacer? Porque quiero decirles que la ley agraria, en su artículo 135, 136 y de manera particular en el reglamento interior, en el artículo 22, le da la atribución y la obligación a la Dirección General de Organización Agraria
de, a través de la estructura territorial, de fortalecer la organización interna de los núcleos agrarios, así como de fortalecer o de apoyarlos en el fortalecimiento de su organización económica y productiva. En este sentido, las asambleas son parte de esa organización interna de los núcleos agrarios. Y si veníamos ya con un problema, porque se nos complicaba la celebración de asambleas, porque hay veces que los ejidatarios pues, no están en los núcleos agrarios, hay veces que aunque estén, pues el tema de interés simplemente no asisto y no pasaba nada, ¿verdad? Justamente por eso nosotros en esta etapa de trabajo en casa nos dimos a la tarea de reflexionar qué necesitamos hacer, qué se requiere, qué tenemos que impulsar en el medio rural para poder reactivar las asambleas. Siendo esta una obligación interna de nuestra dirección, nos dimos a la tarea y nos dimos a la tarea de revisar estos puntos y consideramos que uno de los principales elementos que tenemos que tener al interior de los núcleos agrarios es precisamente la actualización de los órganos de representación. Nosotros como Dirección General de Organización Agraria estamos muy al pendiente porque traemos un sistema de control interno en el cual estamos verificando de los 32.200 núcleos agrarios que existen al mes de abril de este año, del 2020, estamos al pendiente, ¿verdad?, de cuándo se va a llevar a cabo el vencimiento de los órganos de representación. Y normalmente nos ponemos en contacto con los órganos y les decimos, a ver, ejido fulano de tal, te comunico que estás muy próximo a vencer, tus órganos de representación están muy próximos a vencer. Te ofrecemos la oportunidad de darte la asesoría para poderte ayudar a que hagas la renovación de los órganos. Y si consideras que vayamos a las asambleas, pues también lo podemos hacer. En ese sentido, la Procuraduría Agraria pues está al pendiente de cuándo se va a dar el vencimiento de los órganos de representación. Sin embargo, pues este ha sido un año atípico, un año diferente. Nosotros partimos de una programación original de cerca de 4.025 núcleos agrarios programados de enero a mayo de este año. Iniciamos, como todos ustedes, con los mejores propósitos y con el ánimo de empujar el tema de la renovación. Desafortunadamente, al mes de marzo, no solamente traemos un registro de que fue factible actualizar 1.730. Se nos quedaron pendientes 2.295 núcleos en los que era necesario actualizar a sus representantes ejidales o comunales. Estos 2.295 les quiero comentar que son comisariados que a lo largo de todo lo que va el año no fue posible renovar. Y ustedes saben, la ley agraria establece un término para que si no es la Procuraduría, para si no es el comisariado ejidal o el Consejo de Vigilancia, quien convoca es la Procuraduría Agraria. Luego entonces, por el tiempo transcurrido, resulta que en 1.605 núcleos agrarios va a ser necesario que la Procuraduría Agraria asuma la responsabilidad de convocar a estas asambleas de elección de órganos de representación. Por eso quiero aprovechar la oportunidad para exhortar a mis compañeros de estructura territorial y que tengamos como una actividad muy especial, porque además es una obligación ineludible de la Procuraduría Agraria a partir de la solicitud que realicen los sujetos agrarios de generar las condiciones para que estas convocatorias se lleven en los buenos términos y nos permitan en los primeros días, a partir de que nos reincorporemos a trabajar en el marco de la nueva normalidad, poder dar la asesoría para que se lleven a cabo las elecciones de estos órganos de representación. Esta es una primer petición y un primer compromiso que la Dirección General de Organización Agraria hace con estos núcleos agrarios en donde está el vencimiento de sus representantes. Por supuesto que me van a decir en la estructura, ¿verdad? Está bien, reconozco que hay este compromiso con los sujetos agrarios. Sin embargo, para poder llevarlo a cabo necesito
que se nos proporcionen el padrón que existe actualmente registrado en el Registro Agrario Nacional, ¿verdad? Y justamente quisiéramos aprovechar este espacio, este foro, para poder coordinarnos con nuestros compañeros del Registro Agrario Nacional y que ubicáramos como una prioridad de atención a nivel de sector la actualización de estos órganos de representación. Porque como ustedes saben, los órganos de representación pues son los que están facultados para hacer las gestiones y para poder tener la representación del núcleo agrario. Y por supuesto que esta situación de la contingencia nacional que se nos está presentando en este momento nos pone en una situación de desventaja a estos núcleos agrarios que por diferentes situaciones no han podido actualizar a sus representantes. De ahí la importancia de coordinarnos para establecer como estrategia inmediata poder trabajar en la actualización de los mismos. Necesitamos los padrones. ¿Por qué? Porque es el insumo número uno para poder trabajar en la actualización. Ustedes, como ustedes saben, en muchos de los núcleos agrarios, a veces el problema no es la elección en sí. La elección trae un fondo y ese fondo tiene que ver muchas veces con la cuestión del padrón, ¿verdad? Nos encontramos padrones, o mejor dicho, nos encontramos núcleos agrarios en donde el problema, el origen del conflicto es justamente el padrón. ¿Y por qué razón? Porque en los padrones nos encontramos situaciones de todo, de diferente tipología, ¿verdad? Nos encontramos con asambleas que en algún momento se dieron para el reconocimiento de nuevos ejidatarios, de nuevos comuneros, y esta gente, pues obviamente, como hay una PUR de asamblea, está registrada en el padrón del núcleo agrario. El grupo actual no reconoce a esos ejidatarios, pero pues es una PUR de asamblea, están en el padrón. Y ahí eminentemente pues hay un conflicto. A veces en los padrones nos encontramos con sujetos agrarios que están repetidos. ¿Y repetidos por qué? Porque bueno, podemos encontrar al titular de los derechos y traemos por ahí ya a la persona que él dejó como sucesor. Entonces traemos nombres ejidatarios repetidos, también nombres repetidos. Traemos ejidatarios que ya adoptaron el dominio pleno, ejidatarios que cedieron los derechos, ejidatarios que ya no tienen ninguna relación con el núcleo agrario, pero que ahí nos aparecen en los padrones. Y justamente este tema del padrón es el que nos llega a limitar en ocasiones que podamos llevar a cabo la renovación de los órganos de representación. Por eso justamente en estos días de confinamiento, de trabajo en casa, los compañeros de la dirección nos dimos a la tarea también de poder elaborar un procedimiento a través del cual se va a poder trabajar con los núcleos agrarios de la mano con ellos para poder actualizar sus padrones y podamos destrabar en aquellos casos que los núcleos agrarios no lo permitan la problemática interna que existe por este tema. Pero a veces no solamente es el padrón, a veces que hay conflictos internos muy enraizados, muy marcados al interior de los núcleos agrarios y no necesariamente por el tema del padrón. Muchas veces la conflictividad se da en estos núcleos porque son ejidos que manejan recursos económicos, porque hay una inconformidad con el manejo de la administración de estos recursos. Así como también hay ejidos en donde no hay ningún recurso y la representación del ejido y de la comunidad nos cuesta trabajo como institución porque no hay gente, no hay ejidatarios que quieran asumir esta representación, ¿verdad? Pero la mayoría de casos son los otros, en donde sí hay recursos, en donde sí hay fondos comunes, en donde hay una expropiación, en donde hay alguna actividad económica y obviamente la representación genera un área de interés para ciertos grupos y obviamente aquí se nos convierte en un tema de conflicto, a un tema de gobernanza, a un tema de gobernabilidad. De ahí justamente que nosotros dentro de la dirección estamos visualizando como una estrategia muy importante el poder trabajar en estas tres vertientes para reactivar el asambleísmo. Primero, fundamental,
la renovación de los órganos. Segundo punto, la actualización de los padrones. Y el tercer punto es una invitación, es un exhorto que yo les hago a mis compañeros de estructura territorial. Trabajemos, involucrémonos con la problemática de los núcleos agrarios. Coadyuvemos con ellos en encontrar una mejor solución a esta problemática. Porque el hecho de que a estas alturas y después de la situación que estamos atravesando como país no tengamos órganos de representación, se nos quedan estos núcleos agrarios en una situación de desventaja. Yo pensaba también en estos días, pues, ¿qué va a pasar? ¿Cómo nosotros como institución nos vamos a reincorporar en las actividades cotidianas de los núcleos agrarios? E insisto, el tema de la representación es fundamental. Ya les digo, lo vamos a tener que hacer bajo estos 3 mecanismos para poder de alguna otra manera generar las condiciones para que fluya lo que tenga que fluir al interior del núcleo agrario. Si son los programas sociales de apoyo, más ahorita en esta situación en la que quedamos como país, que fluya, pero tenemos que tener órganos de representación vigentes. Tenemos que reactivar el asambleísmo. Ustedes saben, si hay órganos de representación vigentes, tenemos asambleas legalmente realizadas. Si no tenemos representatividad, las asambleas empiezan a tener problemas al interior de los núcleos agrarios y obviamente se van a cuestionar los acuerdos, que mayormente nos van a representar juicios en los tribunales o en los juzgados. De ahí la importancia de trabajar en este tema. También yo hacía la reflexión en estos días, ¿verdad? Decía, bueno, estos 2 meses de trabajo en casa, de reflexión, porque fueron días en los que tuvimos que sentarnos a reflexionar. Yo decía, finalmente, qué vulnerables somos los humanos, qué vulnerables somos ante problemas como los que estamos enfrentando en este momento. De ahí que yo quisiera hacerles un exhorto y convocarlos a que nos sumáramos a esta unidad nacional en donde el conflicto interno de los núcleos agrarios fuera un punto y aparte y que nos abocáramos para que nuestros ejidos y nuestras comunidades tuvieran esa representación que demandan, que requieren, que necesitan. Por eso es el exhorto a ustedes, si nos están escuchando algunos ejidatarios y sobre todo a nuestros compañeros de estructura, a que trabajáramos en pro de las representaciones y del asambleísmo en los ejidos y comunidades. También es cierto que ahorita, ya en breve, nos tendremos que reincorporar. Obviamente que tenemos que atender las señales o las indicaciones que nos den de acuerdo a la semaforización que se va a realizar de todo el país y sabremos exactamente en qué núcleos vamos a iniciar, pero es necesario que lo hagamos y que tengamos como institución un protocolo de atención a estos grupos, a estos ejidos. Hay quienes señalan y dicen que esta situación que nos ocurrió recientemente, que nos está ocurriendo, ¿verdad? Es un problema de las grandes ciudades, que no es un problema de las zonas rurales. Justamente porque es un problema de las ciudades, no queremos que se nos vayan a presentar situaciones complicadas con los ejidatarios. Porque como ustedes saben, tenemos un problema estructural en el sector. Nuestros ejidatarios en su mayoría son personas adultas mayores de edad. El promedio 58, 60 años con problemas de salud, es decir, población vulnerable. Quisiéramos protegerlos, cuidarlos, porque de ellos es el 52% del territorio nacional y esta tierra se requiere para los grandes proyectos nacionales, pero bajo condiciones de igualdad y de justicia social. En este sentido, nosotros hemos visualizado cómo va a ser el retorno al trabajo cotidiano. Y sí quisiéramos aprovechar la oportunidad para pedirle a nuestros compañeros de estructura que seamos cuidadosos y que a partir de que haya la solicitud de intervención de la institución para convocar a estas asambleas, que tengamos presente que tenemos que cuidar a nuestros ejidatarios, sobre todo en los lugares en donde se va a llevar a cabo, que tenemos que definir muy bien con ellos de manera conjunta los lugares en los que se van a celebrar las asambleas.
Dice la ley que las asambleas de los ejidos y las comunidades se deberán llevar a cabo en los lugares acostumbrados, ¿verdad? Salvo causa justificada. Y consideramos que la situación que estamos viviendo sí justifica que podamos mover las asambleas a lugares en donde tengamos las condiciones para poder sesionar, que sean lugares abiertos, que sean lugares en donde se procure respetar la distancia que nos marcan las autoridades sanitarias. Yo sé que los ejidatarios, las ejidatarias son fraternas, es un trato cálido y fraterno hacia nosotros, pero ahorita tenemos que evitar el saludo, tenemos que evitar el abrazo por el bien de todos. En este contexto yo quisiera cerrar con un compromiso y con un mensaje de esperanza. La Procuraduría Agraria está con ustedes y en breve nos vamos a encontrar en esos espacios que queremos recuperar, que son las asambleas ejidales y comunales. Muy buenos días y muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera, por esta interesante charla y gracias a todos los que nos están saludando y conectándose en este Facebook Live, a Veracruz, a Oaxaca, por ahí. Muchísimos saludos a todos ustedes. Síganos sintonizando, por supuesto, cada viernes y es momento de escuchar al licenciado José Juan Lara Martínez, director de Organización Agraria. Buenos días, licenciado. Buenos días. Es un honor para su servidor dirigirme a todos ustedes con el propósito de comentar el tema referente a la recuperación de la Asamblea para la cohesión interna y el acceso a los programas sociales. Y lo voy a abordar tomando en cuenta la actualización de padrones ejidales o comunales como mecanismos para la recuperación del asambleísmo en la nueva realidad rural. Comienzo señalando que con las reformas al artículo 27 constitucional en el año de 1992, se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidal y comunales y se protege su propiedad sobre sus tierras, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. En el propio artículo 27 constitucional se señala que la Asamblea General es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la organización y funciones que la ley le señale. De igual manera, les comento que la Ley Agraria, la cual fue promulgada el 23 de febrero de 1992 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 del mismo mes y año, establece en el artículo 23, fracción segunda, como una de las facultades de la Asamblea, la aceptación y separación de ejidatarios, así como sus aportaciones. Los ejidos y comunidades, a través de sus asambleas, abusaron de esta facultad para suspender de derechos corporativos de voz y voto por un tiempo determinado, 1, 2 o 3 meses, 1, 2 o 3 años, a ejidatarios y comuneros, y así reunir el número de ejidatarios o comuneros que necesitaban para poder celebrar asambleas, y así separar a personas que no comulgaban con las ideas de los demás, a quienes profesaban alguna religión diferente a la mayoría, a los que se ausentaron de los núcleos de población, a los desplazados, a los migrantes al interior del país o en el extranjero, para autorizar que algunos ejidatarios adquirieran el dominio pleno, para autorizar que el propio ejido cambiara el destino de las tierras y adquiriera el dominio pleno, y así poder venderla a los consorcios inmobiliarios, a empresarios, lo que implicó una violación a sus derechos corporativos de voz y voto en las asambleas. Esto provocó gran descontento en los ejidatarios y comuneros suspendidos. Provocó que se conformaran grupos al interior del núcleo agrario. Por un lado encontramos a ejidatarios suspendidos y por otro lado a ejidatarios con sus derechos vigentes. Esto ha provocado que en la mayoría de estos núcleos agrarios no se puedan realizar, no se puedan llevar a cabo asambleas. Por si fuera poco, tenemos que reconocerlo. La Procuraduría Agraria de alguna manera fue pasiva
en el tema de separación de ejidatarios y comuneros. En algunas ocasiones incluso convocó a asambleas de esta naturaleza, toda vez que no es ilegal. Se actuó dentro de un marco de legalidad, pero al final se violentaron los derechos humanos de los ejidatarios y comuneros suspendidos. Y aquí la gran interrogante que nos hacemos. ¿Y el artículo primero constitucional dónde quedó? Ya que recordemos que con las reformas del 2011, dicho artículo refiere, entre otras cosas, que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidas en esa Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Además refiere que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Pero esto no fue así, esto no pasó. Fue el Registro Agrario Nacional quien a través de circulares señaló que ya no escribiría actas de asamblea en las que se acordara la suspensión de derechos de voz y voto de ejidatarios y comuneros. Es por ello la necesidad, la importancia que tiene el padrón de ejidatarios o comuneros para poder llevar a cabo asambleas de carácter ejidal o comunal, en la que se toman decisiones al interior del núcleo agrario que permite la gobernanza del mismo, ya que el padrón es el documento que expide el Registro Agrario Nacional en que se encuentran relacionados el número y el nombre de los ejidatarios o comuneros. Es el documento que sirve de base para el pase de lista en una asamblea y así poder instalarla únicamente con el número requerido y con los ejidatarios y comuneros con sus derechos legalmente reconocidos. También tenemos que aceptarlo. Nos hemos encontrado que en algunas de las oficinas del Registro Agrario Nacional, en algunas entidades de la República, expidieron y expiden padrones ejidales o comunales con números discordantes. Pongo un ejemplo. Si un grupo el día de hoy pide un padrón, se lo entregan y ahí vienen relacionados 150 ejidatarios o comuneros. Si en 8 días más otro grupo lo solicita del mismo núcleo de población, el Registro Agrario Nacional ha proporcionado padrones de 300 ejidatarios. Es decir, una diferencia de 150, por decir un número. Eso ha provocado la falta de credibilidad a los padrones que expide el Registro Agrario Nacional. Con agrado les comento que la Procuraduría Agraria pretende revertir el tema de suspensión con un procedimiento que permita la actualización de los padrones de ejidatarios y comuneros, sin que se violenten sus derechos humanos, en el cual el comisariado es un conjunto, presidente, secretario y tesorero, tengan una participación importante como parte de sus facultades que le concede la ley agraria, así como su reglamento interno o estatuto comunal, para que de manera pronta y sencilla realicen acciones que les permita identificar los ejidatarios y comuneros que aparecen en el padrón y pueden ser separados. Aquellos que aparecen con el nombre equivocado, nombres repetidos, ejidatarios fallecidos y que sus causavientes no han realizado el traslado de dominio correspondiente. Aquellos que ya cedieron, que ya enajenaron, que ya adquirieron el dominio pleno y que no conservan tierras de uso común dentro del mismo núcleo de población. Una vez detectados a los ejidatarios o comuneros a separar, los integrantes del comisariado ejidal deberán de allegarse de la documentación necesaria para realizar el trámite respectivo y ponemos como ejemplo, en los casos, por ejemplo, de ejidatarios fallecidos, allegarse de copia certificada del acta de defunción. De aquellos ejidatarios que ya cedieron
que ya enajenaron a llegarse del contrato respectivo y de su inscripción en el Registro Agrario Nacional. Y aquellos que ya adquirieron el dominio pleno, bueno, el acta de asamblea donde se acordó adquirir el dominio pleno y a su vez el trámite que el ejidatario realizó para que dejara de ser parte del ejido y pasara a ser propietario. Una vez que los integrantes del comisariado ejidal o comunal hayan identificado a los ejidatarios o comuneros a separar y que tengan la documentación respectiva, deberán de realizar una gestión ante el Registro Agrario Nacional a efecto de hacerle del conocimiento la relación de los ejidatarios o comuneros a separar y acompañar la documentación respectiva. Una vez hecho esto, el Registro Agrario Nacional podrá expedir un padrón que permita a los ejidos y comunidades llevar a cabo sus asambleas. En la actualidad, son muy pocos ejidos o comunidades que cuentan con un padrón actualizado. En la actualidad, son pocos ejidos o comunidades que llevan a cabo sus asambleas en primera convocatoria. ¿Por qué no? Porque tienen padrones muy elevados, con un número muy elevado. Por costumbre, los ejidatarios ya saben, cuando ven fijada en los lugares más visibles del núcleo agrario primeras convocatorias, ya no hacen caso. Saben que no se va a llevar a cabo la asamblea, ya no asisten. Sin embargo, si ven fijada una segunda convocatoria, ya se interesan en la fecha, en la hora y acuden a la asamblea porque saben que solamente en segunda convocatoria se va a llevar a cabo su asamblea. Esto provoca que el proceso del que se lleva a cabo en una asamblea sea un poco más tardado. La Procuraduría Agraria sola no puede impulsar la actualización de los padrones ejidales o comunales. Se requiere de acciones conjuntas con otras instituciones del gobierno, como cuáles nos preguntaremos. Bueno, tenemos a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, como cabeza del sector agrario, quien de acuerdo a sus funciones puede provocar que las instituciones hermanas en la atención a los sujetos agrarios, como lo es el Registro Agrario Nacional y la propia Procuraduría Agraria, se coordinen para el logro de dicho objetivo. Por ello, les comparto la noticia de que la Procuraduría Agraria ha elaborado un proyecto de colaboración entre el Registro Agrario Nacional y la propia Procuraduría Agraria, el cual tiene como objeto establecer las bases y mecanismos de colaboración entre ambos para realizar acciones en áreas de interés común, dentro del marco de sus respectivas atribuciones, a efecto de difundir y asesorar a los núcleos de población la conveniencia de contar con un padrón actualizado que permita su organización interna y que los sujetos agrarios que la integran ejerzan sus derechos inherentes a la calidad agraria con la que cuentan. En este convenio, la Procuraduría se obliga, como en todos los convenios que firma la institución, a realizar ciertas acciones. Y aquí tenemos que es de difusión y asesoría en los núcleos de población y comunal para que estos realicen la actualización de sus padrones. Asesorarlos o coadyuvar en favor de los núcleos agrarios ante el Registro Agrario Nacional para obtener el padrón actualizarlo. Coadyuvar en favor de los núcleos agrarios ante las instancias del gobierno federal, estatal o municipal para obtener documentación encaminada a la depuración de los padrones. Por su parte, el Registro Agrario Nacional se comprometería a mantener actualizados sus registros con la información y documentación que le alleguen los propios sujetos agrarios, los integrantes del Comisariado Ejidal, la Procuraduría Agraria y los tribunales agrarios. En su oportunidad, expedir los padrones ejidales
o comunales. En breve, el proyecto de referencia se le hará llegar y se someterá a consideración del titular en jefe del Registro Agrario Nacional para sus comentarios y en su oportunidad la firma del mismo. Estamos ciertos que dicho convenio se va a cristalizar, ya que se contará con el apoyo y el respaldo de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano, ya que es en beneficio de los núcleos agrarios. Se pretende que se tenga como testigo de honor al secretario de Estado, secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. Y hablando de convenios de colaboración, les hago del conocimiento que el licenciado Luis Rafael Hernández Palacios Mirón, procurador agrario, el día 17 de mayo del 2019 firmó convenio con el Colegio de Notariado Mexicano, el cual tiene por objeto establecer las bases y mecanismos de colaboración entre las partes para realizar acciones en áreas de interés común dentro del marco de sus respectivas atribuciones. Con este convenio estamos seguros que se logrará que un gran número de ejidatarios, comuneros y posesionarios formalicen su lista de sucesión ante los notarios públicos del país a un costo que sea accesible. Este convenio contribuye dentro de lo posible que en su oportunidad se tengan elementos para actualizar el padrón ejidal o comunal. Otro instrumento sin duda alguna que contribuye a recuperar el asambleísmo en los núcleos agrarios es el reglamento interno o estatuto comunal, entendiéndose por este como el instrumento jurídico formal que tiene por objeto regular la organización socioeconómica y el funcionamiento del ejido o comunidad, establecer los derechos y obligaciones de sus integrantes, normar sus actividades productivas conforme al régimen de explotación adoptado para garantizar el aprovechamiento integral de sus tierras y demás recursos naturales, siendo de observancia obligatoria para todos los ejidatarios y comuneros, y la violación de sus preceptos sancionada conforme a lo que establece el propio reglamento interno o estatuto comunal en concordancia con lo que señala la ley agraria. Respecto al reglamento interno o estatuto comunal, se pretende llevar a cabo acciones que permitan paulatinamente su actualización en los más de núcleos agrarios que existen en el país. Por ello, el 9 de octubre del 2019, la Procuraduría Agraria y la Comisión Nacional Forestal celebraron convenio de colaboración, cuyo objeto es instrumentar acciones conjuntas que permitan formular y operar proyectos en materia agraria y de protección de bosques, selvas, manglares, humedales y zonas áridas, para cuidar, mejorar y aprovechar sustentablemente los recursos forestales presentes en estos ecosistemas. En el convenio de referencia, la Procuraduría Agraria y la CONAFOR adquirieron diferentes obligaciones. Por parte de la Procuraduría Agraria, se compromete a identificar tierras ejidales, comunales, colonias agrícolas y ganaderas en las que se encuentren ubicados los bosques, las selvas, los manglares, los humedales y zonas áridas para conservar y aprovechar sustentablemente los recursos, además de proporcionar asesoría y acompañamiento para llevar a cabo asambleas informativas a los núcleos agrarios respecto de la integración de sus reglamentos internos o estatutos comunales. Por su parte, la Comisión Nacional Forestal se compromete a realizar acciones coordinadas en materia de ordenamiento territorial comunitario, utilizando para ello la figura de promotores forestales comunitarios con la que cuenta en la entidad, previo acuerdo de las metodologías e instrumentos de gobernanza para fortalecer el aspecto comunitario con la finalidad de prevenir y resolver conflictos agrarios
en terrenos forestales. Como vemos, se están realizando acciones y se tienen proyectadas otras con el propósito de recuperar el asambleísmo en los núcleos agrarios y así contribuir a una gobernanza en los mismos. Los ejidatarios y los comuneros merecen que las instituciones se coordinen, se pongan de acuerdo para que los servicios institucionales realmente lleguen a ellos. Recordemos, por el bien de todos, primero los pobres, y no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera. Por su atención, muchas gracias, nos vemos pronto. Gracias, licenciado José Juan Lara Martínez. Gracias a todos los que nos siguen enviando saludos, nos siguen enviando preguntas. Y es momento de cerrar esta charla con el maestro Sergio Grajales Ventura, director de Apoyo Social Agrario. Adelante, buenos días. Muy buenos días. Antes que nada, agradezco la oportunidad de compartir con todos ustedes algunas reflexiones en torno a la importancia de fortalecer la asociación productiva de los campesinos en el contexto de estos diálogos agrarios por el territorio. Quisiera comenzar señalando que los saldos catastróficos del modelo neoliberal en el campo mexicano son más que evidentes, particularmente para los núcleos agrarios, las mujeres y los jóvenes rurales y para los pueblos indígenas y campesinos. La escasa generación de empleos, tanto en el sector agropecuario como en los demás sectores de la economía rural, junto con el desplome sistemático de las remuneraciones, caracterizaron el proceso de empobrecimiento del campo y fueron las causas fundamentales del descomunal éxodo migratorio de nuestros paisanos hacia los Estados Unidos. Existen en la actualidad más de 32.000 núcleos agrarios en el país, de los cuales 29.792 son ejidos y 2.410 son comunidades, los cuales cuentan con una superficie de 99.8 millones de hectáreas, lo que representa más del 50% del territorio nacional. En estos núcleos existen poco más de 5 millones de sujetos agrarios conformados por ejidatarios, comuneros, posesionarios y avecindados, de los cuales el 73.5% son hombres y el 26.5% son mujeres. En estas tierras se produce una gran cantidad de alimentos que demandan los centros urbanos, se albergan millones de hectáreas con recursos forestales, reservas de la biosfera, áreas de protección de los recursos naturales e importantes centros arqueológicos. Además, estas tierras colindan con una extensa proporción de los litorales marinos y de las zonas fronterizas. Ahí se ubican también casi la totalidad de los depósitos y cosechas de agua que requieren las ciudades, así como valiosos yacimientos de materias primas biológicas y minerales necesarias para la industria. México no solo es uno de los 4 países con mayor biodiversidad del mundo, sino que también cuenta, después de la India, con el mayor número de grupos étnicos. Por todo esto, los territorios agrarios se constituyen no solo en garantes directos de la soberanía nacional, sino también en la base del desarrollo social, sustentable y culturalmente adecuado del país. En concordancia con lo señalado por nuestro procurador agrario, el licenciado Luis Hernández Palacios Mirón, hemos pasado de una visión unidimensional de la tierra a una visión multidimensional, la concepción del territorio como un elemento articulador, integrador, que incorpora no solamente la tierra, sino también el agua, el bosque, la selva, la biodiversidad, los recursos naturales que se encuentran en la superficie, el conocimiento tradicional, los elementos paisajísticos, todo esto como parte de un conjunto de atributos sobre los cuales se ejerce en la práctica el derecho de apropiación por parte de los núcleos agrarios y sus integrantes. Las pequeñas unidades de producción menores a 5 hectáreas, sector en el que se incluye la gran mayoría de los sujetos agrarios, conforman casi el 68% de los poco más de 4 millones de unidades de producción con actividad agropecuaria forestal, y contrario a los pronósticos y a las intenciones de muchas de las políticas agrarias anteriormente implementadas, las pequeñas unidades de producción campesina, en lugar de disminuir, son las que más han crecido en los últimos años. La pequeña agricultura representa además aproximadamente el 39% de la producción agropecuaria nacional y produce una parte muy significativa de nuestros alimentos, sobre todo de maíz y frijol, base fundamental de nuestra dieta.
contribuye además de manera muy importante en la preservación de la biodiversidad y constituye la base ancestral y comunitaria de la riqueza condensada en la comida mexicana. Pero por si todo esto fuera poco, la pequeña economía campesina genera la mayor parte del empleo agropecuario, superando el 56% de los empleos en el sector. Sin embargo, estos campesinos han padecido durante décadas una política que, más que reconocer su riqueza y su potencial como sujetos productivos, los ha tratado como simples objetos de la asistencia del Estado. Esto generó desde luego un entorno profundamente desfavorable para los campesinos, caracterizado entre otras cosas por relaciones asimétricas de negociación, por la dependencia con respecto a los intermediarios locales, por la poca articulación con los mercados regionales y nacionales, por las escasas y costosas fuentes de financiamiento y por los bajos niveles de productividad. Sin embargo, frente a este aciago panorama, frente a la condición de comprar solos, producir solos y vender solos para que todos ganen, menos los campesinos, el gobierno de la Cuarta Transformación plantea como una necesidad urgente reivindicar y apoyar la organización económica de los productores y familias del sector social en sus propios territorios, mediante la constitución de una amplia diversidad de figuras y contratos de asociación productiva. Los sujetos agrarios pueden, entre otras cosas, reducir costos de transacción, logrando mejores precios para la compra de insumos y para el transporte de sus productos hacia los mercados de venta. Sobre la base de estrategias tradicionales como la agricultura de traspatio o los huertos familiares, los campesinos pueden emprender el aprovechamiento de sus recursos naturales para diversificar sus actividades hacia sectores que van más allá de la agricultura, en servicios ecoturísticos, de conservación de recursos naturales o en las actividades artesanales, con lo cual disminuyen su dependencia de un solo producto. A través de la asociación productiva, los pequeños productores generan capital humano, desarrollando más y mejores capacidades y accediendo a más y mejores servicios como los de aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de información y acceso a mercados, de ahorro, de crédito y de tecnología. Al mismo tiempo, la acción organizada de los campesinos les permite aumentar su poder de negociación frente a intermediarios u otros actores a nivel regional, nacional o internacional, como gobiernos o empresas privadas, y se constituyen también en agentes relevantes para elaborar propuestas de política pública. Algo que merece resaltarse es que el proceso asociativo de los pequeños productores del campo contribuye a generar relaciones y estructuras sociales basadas en la participación, las relaciones de solidaridad e igualdad, la responsabilidad colectiva, la rendición de cuentas, la transparencia, la autonomía de gestión y el asambleísmo, así como a fortalecer valores importantes como la primacía de las aspiraciones y retos colectivos por encima de los intereses individuales o de lucro. Al involucrar a familias, mujeres y jóvenes, la acción cooperativa en el territorio fortalece el sentido de pertenencia e identidad, además de robustecer las redes de grupos e instituciones en diversas escalas territoriales, convirtiendo a los pequeños productores en actores de la gestión territorial al integrar a sus estrategias la atención de las necesidades de sus comunidades en ámbitos como la salud o la educación, y al estimular la participación de grupos sociales tradicionalmente excluidos como las mujeres y los jóvenes. Desde esta perspectiva y con el propósito de facilitar a los sujetos agrarios su acceso a los diversos programas gubernamentales de desarrollo rural que promueven la asociación productiva de los campesinos y de los pequeños productores del campo, la Procuraduría Agraria ha trabajado de manera muy cercana con otras dependencias y secretarías, particularmente con la Secretaría de Bienestar, en torno al programa Sembrando Vida. Este programa, como bien lo explicó aquí la secretaria María Luisa Albores González en este mismo conversatorio, está orientado a generar empleos e ingresos para las y los sujetos agrarios que se encuentren en localidades rurales, con prioridad para los pueblos indígenas y afromexicanos con alto rezago social. Con este programa insignia del Plan Nacional de Desarrollo se propone el reconocimiento, el rediseño y el fortalecimiento de los sistemas productivos campesinos existentes y de las formas de trabajo de las familias campesinas desde el enfoque de los sistemas agroforestales y la milpa sustentable, regenerativa,
resiliente e intercalada con árboles frutales. De igual forma, el programa permite actividades de los sujetos de derecho en sus huertos familiares, también llamados solares o traspatios, y todas las actividades productivas que en ellos se desarrollan. Desde la Procuraduría Agraria estamos convencidos de que con estos elementos se contribuirá a la recuperación de la autosuficiencia y la soberanía alimentarias, así como de la cobertura forestal de más de 1 millón de hectáreas en el campo, además de fomentar la generación de procesos de valor agregado, comercialización y cultura del ahorro, incrementando la productividad de las actividades campesinas bajo un enfoque de sustentabilidad y con una visión de desarrollo regional a largo plazo. En este contexto, destaca la promoción de la organización social y productiva como una forma de fortalecer el tejido social en las comunidades. Las y los sujetos agrarios están siendo convocados a través de las asambleas ejidales o comunales, presididas por sus órganos de representación y de vigilancia en los lugares en los que regularmente se celebran. Es importante señalar que en caso de no contar con tierra propia, las y los sujetos agrarios pueden tener acceso al programa a través de contratos de aparcería, para lo cual el personal adscrito a las oficinas de las representaciones de la Procuraduría Agraria brindará la asesoría y el acompañamiento necesarios. También es de destacar que el programa podrá absorber los costos asociados a la constitución de cooperativas u otro tipo de figuras jurídicas asociativas integradas por las y los sujetos de derecho. Las comunidades de aprendizaje campesino constituyen el sujeto colectivo del programa, que se integra con un promedio de 25 sujetos de derecho para la generación de conocimiento a través del intercambio de experiencias y la formación. Es en estas comunidades de aprendizaje en donde los campesinos, de manera conjunta con los técnicos y jóvenes becarios incorporados a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, analizan las condiciones productivas y diseñan los sistemas agroforestales, promueven y fortalecen su organización comunitaria, las finanzas sociales y la cultura del ahorro para regenerar el tejido social. Impulsan la cooperación que contribuye a lograr la seguridad alimentaria, generar riqueza, diversificar ingresos y restaurar el medio ambiente. Además del acompañamiento técnico, las y los sujetos de derecho participarán en un proceso permanente de formación a lo largo de todo el año que les permite enriquecer sus habilidades y capacidades en el ámbito social y productivo, recibiendo capacitación en los enfoques que sustentan al programa: agroecología, producción orgánica, bioculturalidad, adaptación al cambio climático, economía solidaria, cooperación, finanzas populares, soberanía alimentaria, sustentabilidad, inclusión social e igualdad de género, entre otros temas. Para concluir mi participación, solo me resta ratificar, tal y como nos lo ha instruido nuestro Procurador Agrario, el compromiso de colaboración de esta Dirección de Apoyo Social Agrario, tanto con la Secretaría de Bienestar como con las demás dependencias y secretarías encargadas del desarrollo rural, para contribuir a la recuperación de la soberanía alimentaria y a la generación de empleo e ingresos en los núcleos agrarios, que contribuyan, junto con otros elementos, a reconstituir las bases de un mercado interno vigoroso en beneficio de los productores como de los consumidores nacionales, fundamentalmente de los campesinos, de las mujeres, de los jóvenes y de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos en función de los objetivos estratégicos del desarrollo nacional. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestro Sergio Grajales Ventura, director de Apoyo Social, y con esto llegamos al fin de esta cuarta charla de Diálogos Agrarios por el Territorio. Saldremos adelante, ejidos y comunidades. En esta ocasión tocamos el tema la solidaridad mediante programas de organización social, gracias a la ingeniera María de la Luz Rodríguez Morales, al licenciado José Juan Lara Martínez y a Sergio Grajales Ventura. Gracias a todos ustedes que nos vieron a lo largo y ancho de la República Mexicana a través de Facebook. Nos vemos la siguiente semana con una doble charla de Diálogos Agrarios por el Territorio. Muy buen viernes. Hasta la próxima semana.